¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ven la diapositiva que estoy presentando? Se ve negro. ¿Se ve negro? A ver, voy a intentar ahorita. Espérenme, permítanme. Ahora sí, sí ven la presentación. Sí, sí se ve. Ok, vamos a continuar. Estoy grabando la sesión. Espero que no se amplíe mucho la clase porque, pues sí, ya para subir el video está un poquito complicado al YouTube. Entonces vamos a dar un repasito de lo que vimos en la clase anterior. Vimos que todos los materiales tienen estructura cristalina. La estructura cristalina pues es el acomodo atómico de los materiales. ¿De qué van a depender el primer tema son estructuras cristalinas. Les había dicho que había 7 redes, 7 sistemas cristalinos y 14 redes de Bravais. Estas se refieren a las estructuras cristalinas. Entonces, cuando nosotros tenemos un material en estado líquido o en estado gaseoso y en estado sólido, los átomos se comportan de forma muy diferente. Cuando los átomos están desordenados, se están moviendo en todas las posiciones, o sea, como por ejemplo la imagen que les muestro, esta imagen, estamos viendo que estos átomos se están moviendo y están chocando principalmente. Cuando estos movimientos, este movimiento atómico principalmente se da en los gases. Cuando del gas pasa al estado líquido, este movimiento atómico se estabiliza un poco y cuando ya están en estado sólido ya están estáticos. A esta propiedad se le llama entropía. Entropía es el desorden de los átomos, es el movimiento. Imagínense que ustedes sacuden lo que es una alfombra, las partículas de tierra se mueven por todos lados. A esas partículas se le llama movimiento browniano. Entonces, ese movimiento principalmente se da en los gases. Cuando pasa al estado líquido, disminuye la entropía y cuando ya están en estado sólido, pues los átomos están estáticos, por lo cual la entropía ya casi tiende a cero. Esta propiedad es muy importante en termodinámica, en los materiales para ver las propiedades térmicas y eléctricas también es interesante, pero hay que tener en cuenta que también en las propiedades mecánicas, aparte de la estructura de los materiales, no nada más propiedades mecánicas, sino propiedades eléctricas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas, también van a depender del enlace con el que fueron fabricados, especialmente si es un enlace metálico, si es un enlace covalente, si es un enlace iónico, si es un enlace débil. De eso va a depender también las propiedades y la formación de la estructura. Entonces aquí les muestro una imagen del movimiento de los átomos debido a una propiedad llamada entropía. Sí se logra visualizar la imagen, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Sí? Ok, vamos a avanzar. Si ustedes observan, aquí les muestro las 4 fases presentes de los materiales cuando les estamos aplicando calor, cuando estos están pasando del estado líquido al estado sólido. Estos átomos empiezan a moverse, empiezan a vibrar. Físicamente los átomos tienden a chocar entre ellos. ¿Por qué razón? Porque internamente hay energía potencial y hay energía cinética. Recuerden que la energía cinética es la energía del movimiento, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es a qué altura, a qué distancia o qué altura recorren, que es igual al peso del átomo por la masa por la gravedad. En este caso sería peso por la gravedad nada más.
Y a esto le vamos a llamar que son dos energías que internamente van a estar prevaleciendo, por lo cual esto es debido a la entropía. Imagínense que el líquido ustedes le aplican calor con un soplete, pues estos átomos se van a empezar a mover más rápidamente y van a chocar entre ellos. Cuando vamos a transformarlo al estado sólido, como por ejemplo en el metal, estos átomos se van a empezar a acomodar. Y si estos átomos se acomodan de forma uniforme a la misma distancia, se les van a llamar materiales cristalinos. Recuerden que también si no quedan los átomos acomodados de forma uniforme, le vamos a llamar materiales amorfos. No van a tener las mismas propiedades. Van a encontrar también en la literatura que hay propiedades isotrópicas. La isotropía es que las propiedades mecánicas en cualquier, o las propiedades térmicas o eléctricas en cualquier parte del material van a ser las mismas. Se le llama isotropía. A la entropía es el movimiento atómico y a la alotropía es el cambio de estructura cristalina. Tres conceptos que hemos visto dentro de esta materia. Aquí se muestra cómo va cambiando o cómo pierde el equilibrio, cómo va alcanzando el equilibrio el vapor. El vapor, pues sabemos que tiene una entropía muy grande, un movimiento, un desorden muy grande. Entre más vapor o se transforma a gas, va a iniciar un desorden atómico. Posterior a esto, cuando hay choque entre ellos, esa energía que les mencioné potencial y energía cinética van a tender a generar que el material tenga sus propiedades, pero cuando lo vamos transformando a líquido, que cuando ustedes vean el concepto de termodinámica, cuando ya haya un líquido y cuando haya líquido y vapor, se le llama condensación, porque hay una mezcla tanto de vapor como de líquido. Entonces los átomos se van acomodando. Si se van acomodando cuando pasa del estado de gas al estado líquido, pues imagínense cuando ya esté en estado sólido. En estado sólido ya van a quedar completamente acomodados. Entonces aquí les muestro la siguiente imagen de cuando está en forma de vapor, cuando la entropía es muy grande. Después cuando se transforma al estado líquido, las partículas quedan de una forma más acomodadas. Y cuando cambian al estado sólido, pues ya son partículas fijas, ordenadas, con su respectivo volumen y su respectiva estructura cristalina. Aquí, ¿qué es lo que los va a diferenciar a los materiales que ya vimos? Pues, ¿qué tipo de materiales? Si es un material puro, si es una aleación ferrosa, si es un cerámico, si es un polímero o si es una mezcla de un material compuesto. Todo esto va a repercutir de acuerdo al acomodo atómico y a sus propiedades mecánicas. En el video que les mandé, les dije que nosotros podemos visualizar qué estructura tiene y cómo está el comportamiento de los átomos a través de la técnica de difracción de rayos X. Recuerden que les dije que si era un gas, pues no salía nada, salía una línea o un pico muy grande. Si era un líquido, había un pico definido y picos muy así como que apenas se alcanzan a ver. Y si es un vidrio, hay picos muy distorsionados. Y si hay picos bien definidos, ya es un material cristalino, es un material sólido. Por lo cual, pues es lo que nos interesa en ingeniería. Les he dicho que por qué los materiales cristalinos son los más usados en ingeniería. Pues porque tienen las propiedades igual en todas las partes del material. Y son resistentes, son maleables, son tenaces. Por ese motivo, los usamos en ingeniería. Aquí les muestro cómo actúa la difracción de rayos X. Recuerden que esto lo vimos en el video que les subí la clase antepasada, donde se basa con la ley de Bragg. La ley de Bragg incide lo que es el rayo X, que aproximadamente tiene una longitud de onda de un Armstrong, y un Armstrong equivale a 10 por menos 10 metros, metros,
en el cual pues es una longitud de onda muy pequeña y lo cual tiene una energía que va a excitar a los electrones, en el cual va a medir la energía, va a rebotar algunos en la superficie y algunos van a penetrar, por lo cual pues es la técnica que nos basamos para poder ver la estructura cristalina. Aquí están algunas características derivados de un enlace metálico. Los enlaces metálicos, pues nosotros sabemos de antemano que casi los materiales metálicos tienen alta conducción térmica, traspasan rápidamente o transfieren rápidamente el calor. También tienen una elevada propiedad eléctrica, no como los materiales puros, pero también entran dentro de los materiales, ¿cómo se llama? Metálicos. Aunque nosotros sabemos que un material ferroso de un no ferroso se pueden diferenciar por la situación de que no tienen hierro. Si nosotros observamos, los materiales metálicos son los que más hemos hablado dentro de lo que es la parte de clasificación, por la razón de que tienen alta resistencia mecánica. Saben que cada uno de ellos tiene su tabla con sus respectivas propiedades, tiene plasticidad, tiene tenacidad, ductilidad, la maleabilidad, se pueden transformar a productos terminados y lo más importante, que pueden ser reciclados con el famoso con el famoso horno eléctrico, aquel con el que se fabrica chatarra. Recuerden los tres procesos de fabricación: el alto horno, el VOF y lo que es el arco eléctrico. Estructuras internas de los materiales. Pues sabemos que nosotros podemos ver las estructuras internas de los materiales cuando están en estado sólido, y dentro de estos está también el enlace metálico. El enlace metálico, pues sabemos que se está uniendo un metal con un no metal. Principalmente podemos ver el acero. El acero está formado por hierro y carbono. Recuerden un poquito también que vimos que había dos tipos de aleaciones: sustitucionales e intersticiales. ¿Cuál diferenciaba las dos? Pues los materiales sustitucionales están más con los materiales puros, con los que no llevan hierro, por ejemplo, cobre, aluminio, oro y entre otros. ¿Y dónde se llevan las aleaciones intersticiales? Pues en los materiales que llevan hierro, por ejemplo, en todos los aceros al carbono, en todos los aceros para herramienta, en todos los aceros inoxidables. Esto pues es un recordatorio de todo lo que hemos visto en las unidades, en la unidad anterior. Y pues, ¿por qué razón los enlaces metálicos son tan resistentes, tienen plasticidad, tienen tenacidad, tienen ductilidad, tienen dureza, son maleables, son dúctiles? Pues porque forman una nube electrónica. Sabemos que los átomos están acomodados en una configuración electrónica, que recuerden lo de química, están por ejemplo el electrón y los electrones, en la parte exterior, y en la parte interior están los átomos. Esas nubes principalmente hacen que se adhieran de una forma más fuerte, se le puede llamar enlace fuerte, porque no permiten que se separe el metal del no metal. También tienen una gran movilidad electrónica, por lo cual la adherencia es muy fácil de llevarla a cabo. Pero también recuerden que tenemos un factor de empaquetamiento cuando ya está la estructura formada, que no permite más elemento para aliarse, o sea, permite cierta cantidad nada más. Y esto justifica que principalmente el material tenga buenas conductividades eléctricas y térmicas. Esto estoy hablando de los materiales que mencioné, tanto materiales puros como aleaciones ferrosas. En los enlaces metálicos, aquí les muestro una imagen donde está el hierro y donde puede estar el carbono, que es los átomos más pequeños, cómo se están uniendo a lo que es el átomo metálico. Y de esta manera estamos formando una estructura cristalina. Nosotros la observamos así en la literatura, pero nosotros sabemos que esto está formando cierta geometría que se va a repetir. Nosotros, recordando un poquito, se le llaman sistemas cristalinos y a los 7 sistemas cristalinos, pero vimos que principalmente esos sistemas cristalinos surgían de una red cristalina.
y la red cristalina pues era todo lo que conformaba a nuestros materiales. Por ejemplo, eran varios cubitos y esos cubitos cortábamos una celdita unitaria que le llamábamos celda unitaria para poder analizarla. ¿Por qué razón? Pues porque ese pedacito representaba todo lo demás. No era necesario analizar toda la red cristalina porque el resultado se iba a repetir en cada celda unitaria. Y de aquí surgen los acomodos atómicos. Ya lo vimos que los acomodos atómicos es la posición como se encuentran los átomos dentro de la estructura cristalina, y sabemos que los cerámicos, tanto los metales puros como los metales, aleaciones ferrosas, tienen estructuras cúbicas y estructuras hexagonales. Eso es lo que nosotros conocemos. Y aquí les muestro en esta imagen una red cristalina. Una red cristalina está en 3D. Nosotros sabemos que esta red cristalina le quitamos un pedacito y ese pedacito le llamamos celda unitaria. Y ahí les vuelvo a repetir que toda la distancia que hay de A, B y C, que representan las distancias de esta celda unitaria, se le llaman parámetros de red. Al igual beta, alfa y gamma, como lo muestro del lado derecho. Entonces definimos que un parámetro de red es la distancia que hay de un átomo a otro átomo. En conclusión, es las medidas que tiene nuestra celda unitaria. Hasta aquí nos quedamos la clase de ayer. También vimos que hay estructuras o redes cristalinas simples y primitivas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues sabemos que la red simple cristalina dentro de las cúbicas es la que no tiene ni en las caras y no tiene ni en el cuerpo. Pero sabemos que esa estructura principalmente pues no está dentro de los materiales que mencioné. ¿Por qué? Porque de ahí surgieron las otras estructuras, las que nosotros conocemos como estructuras cúbicas, la centrada en las caras y la centrada en el cuerpo. Y aquí les muestro ¿cómo se llaman? Las estructuras principales dentro de los materiales, que es la centrada en el cuerpo, centrada en las caras, y hay una que es centrada en las bases, pero estas casi no son muy representativas de nuestros materiales que hemos visto. Las redes de Bravais son 14, ya les había mencionado que son 14 y que principalmente hay 7 sistemas cristalinos. Esto lo vimos la clase anterior. Aquí les muestro las 14 redes de Bravais. Y aquí se encuentran los 7 sistemas cristalinos. Los 7 sistemas cristalinos pues ya los conocemos: el triclínico, el monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, cúbico, hexagonal y romboédrico. Los que más usamos son los cúbicos y los hexagonales, porque principalmente se localizan en los materiales que ya vimos, en los materiales más usados en ingeniería, y en las aleaciones ferrosas, en los materiales puros y en los cerámicos. Aquí les muestro, por ejemplo, el aluminio tiene una estructura FCC, significa que su estructura es centrada en las caras, con un radio atómico de 1.43 Armstrong, ya sabemos a cuánto equivale un Armstrong, y las dimensiones de la red cristalina, o sea que el parámetro de red vale 4.049 Armstrong. Y así hay para cada material. Un ejemplo de hexagonal compacta, por ejemplo, está el titanio. El titanio tiene una estructura hexagonal compacta. El titanio, cuando ustedes lo tomen, si lo pudieran sujetar con la mano, es duro, es tenaz, por lo cual tiene estructura hexagonal compacta y es uno de los materiales más usados para la fabricación de prótesis o sustitución del hueso óseo. Entonces, cada material tiene su respectiva estructura, pero las que predominan es la cúbica centrada en las caras, la cúbica centrada en el cuerpo y la hexagonal compacta. Cada material ya tiene su parámetro de red bien definido, cada material tiene su radio atómico, todo esto se encuentra en las tablas periódicas. Ya sabemos qué es
El radio atómico es el radio del átomo. Ya sabemos que es el parámetro de Red. El parámetro de Red es la distancia que hay de un átomo a otro átomo. En conclusión, son las dimensiones de la estructura cristalina. Y también les mencioné que dentro de los metales existían dos estructuras. La estructura centrada en el cuerpo, como lo muestro en el lado izquierdo, y en el lado derecho la estructura centrada en las caras y la hexagonal compacta. ¿Por qué razón estas estructuras prevalecen en los materiales que les mencioné, como es en el titanio, como es en el aluminio, como es en el acero, en todos los tipos de acero que les mencioné en la unidad 1? ¿Por qué razón? Porque tienen una energía mínima de activación. Significa que la energía mínima de activación entre átomos cuando se están atrayendo según la fuerza que los está uniendo, porque no están totalmente pegados y tienen una distancia de separación nanométrica que no alcanzamos a observar y que lo podemos medir con difracción de rayos X. Esa energía es mínima para poder lograr que se unan. Por lo tanto, poderlos separar, pues podríamos decir que es muy difícil. Tendríamos que utilizar una energía muy elevada de activación, que es un poder calorífico. En este caso es el alto horno que les mencioné, que alcanza aproximadamente 1600 grados para poder fundir el hierro. Imagínense esa energía, pues es muchísima. Esa no la alcanza ni lo que es el fuego de la estufa de su casa. No alcanza esa energía. Lo máximo que hay a alcanzar ha de ser unos 800 grados, 600 grados, pero de ahí no sobrepasa porque no se funde el acero. Para poder lograr eso, tenemos que agregarle capacidad calorífica, y en el alto horno lo que le agregábamos era coque. Ese coque generaba que la capacidad calorífica del mismo horno empezara a elevarse para poder llegar a energías muy grandes, como lo acabé de mencionar, temperaturas aproximadamente de 1600 grados. Y como hipótesis, estamos diciendo que los átomos son de forma esféricas rígidas. Rígidas me refiero a que son sólidas, porque nosotros también podíamos proponer que fueran esferas pero huecas. En este caso, en cristalografía, y para poder analizar nuestras estructuras cristalinas de los diferentes materiales, pues principalmente las vamos a considerar que son rígidas y que son esféricas totalmente. Por eso siempre les mencioné que dentro de una estructura cristalina hay que tener en consideración cuántos átomos se encuentran dentro de nuestras estructuras cristalinas. Bueno, aquí les muestro una celda unitaria. Esta celda unitaria corresponde a una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Está en el mero centro de nuestra red cristalina. Si esta red cristalina, yo les preguntara cuántos átomos tiene esta estructura cristalina. Esta estructura cristalina, en realidad, si yo lo veo así completa como está la imagen, estoy viendo que es una estructura cúbica simple. ¿Por qué razón? Porque nada más hay puros átomos en los puros vértices. No hay ni en las caras, no hay ni en el centro del cubo de la celda unitaria, por lo cual el total de estos átomos sería 8. Ya recuerden que en cada vértice hay aproximadamente un octavo de átomo. Y ese octavo de átomo, multiplicándolo por los 8 vértices, pues me va a dar un solo número. Ahorita vamos a hacer los cálculos, cómo lo hicieron ellos, cómo lo representaron. Y aquí les muestro la cúbica centrada en el cuerpo, en el cual les mencioné, la pregunta que siempre les he hecho es cuántos átomos hay dentro de la estructura cristalina. No les estoy preguntando cuántos átomos están chocando en la red, en la celda unitaria, sino les estoy preguntando cuántos átomos hay dentro de nuestra celda unitaria. Y en este caso, la cúbica centrada en el cuerpo pues tiene un octavo en cada vértice, como lo muestro en la parte inferior. De forma gráfica se encuentra en la parte superior, y están observando que dentro de nuestra celda unitaria hay un octavo
un octavo en cada vértice. Si yo junto esos 8 octavos, me va a dar una unidad, significa que va a formar un solo átomo. Y más el átomo que está dentro de la estructura cristalina, van a formar 2 átomos. Significa que el cúbico centrado en el cuerpo tiene 2 átomos. Si ustedes observan, la cúbica centrada en las caras también tienen las caras, pero en el interior nada más hay la mitad y en los vértices hay un octavo. Esto significa que si hay un octavo en cada parte de nuestros vértices y más los que están en la cara están nada más la mitad dentro, significa que si yo sumo las 6 caras y nada más hay medio átomo dentro de esas caras, significa que si yo sumo todos los átomos que están dentro de las caras van a formar 3 átomos, más el del vértice va a haber 4. Si yo les preguntara a simple vista, ustedes como ingenieros, ¿cómo calcularían el número de átomos que hay dentro de esta celda hexagonal compacta? ¿Cómo lo harían? ¿Qué primero analizarían? Si les preguntara en el examen, en esta imagen, ¿cuántos átomos tiene la estructura hexagonal compacta? ¿Qué harían? Contar el número de caras y vértices. Exactamente, pero aquí no es un cubito, aquí es un hexágono. Si ustedes observan, cada vértice de nuestro hexágono forman, si yo uniera, por ejemplo, la cara, en esta cara del hexágono, si yo trazo una línea de un vértice a otro vértice, se forma un triángulo, ¿sí o no? Se forma un triángulo, y ese triángulo está conformado por 2 triángulos rectángulos. Recuerden que dentro de un triángulo, la suma de sus ángulos interiores tienen que dar 180 grados. Entonces, si cada uno, para formar 180 grados, cada vértice de una cara de este hexágono tiene que medir aproximadamente tiene que medir 60 grados, posiblemente 60 grados. Tendríamos que calcular la altura que hay del triángulo rectángulo y por identidades trigonométricas calcular un ángulo para saber ese ángulo cuánto vale y posteriormente sacar el total de átomos que hay dentro de este hexágono. Ahorita lo vamos a hacer, nada más para que ustedes vayan pensando que conforme la estructura va cambiando, la estructura se vuelve más complicada y más difícil de analizar, por lo cual tenemos que echar de la mano como herramienta a las identidades trigonométricas, como es la ley de senos, como es la ley de cosenos, las funciones trigonométricas de seno y coseno y tangente y el teorema de Pitágoras. Se va complicando, pero no es difícil. Lo único complicado es ver de qué manera vamos a atacar nuestros problemas y poderlos solucionar. Aquí les muestro una imagen representativa de la cúbica centrada en el cuerpo y de la cúbica simple, que son estructuras cúbicas, son primitivas, de las cuales surge lo que son los sistemas cristalinos. Aquí está la red cúbica centrada en el cuerpo, en la cual les había dicho el día de ayer que ya se encuentran esta estructura. Principalmente se encuentra en todos los materiales metálicos. Su factor de empaquetamiento fue 0.68 y vimos que dentro de una cúbica centrada en el cuerpo existen 2 átomos nada más. Ya les había mencionado eso el día de ayer. También vimos lo que es la estructura cúbica centrada en el cuerpo y cómo le estamos quitando un pedacito a la red cristalina. Y ese puntito se le llama, o esa celdita que le estamos quitando, se le llama celda unitaria. Y es la que nos va a servir para hacer nuestros estudios. Aquí está una cúbica centrada en el cuerpo, en la cual pues también ya sabemos cuántos átomos hay.
hay 2 átomos, ya sabemos que hay un octavo en cada vértice y hay uno en el centro, por lo cual pues hay 2 átomos. La cúbica centrada en las caras, pues también sabemos que en cada cara hay la mitad, si son 6 caras forman 3 átomos y más el de los vértices forman 4 átomos. También esta estructura se encuentra en los metales, en los materiales ferrosos, en algunas estructuras de algunos cerámicos también existen, tanto cúbica centrada en las caras como en el cuerpo, y también hexagonales compactas. Su factor de empaquetamiento va a ser muy diferente también. Dentro de la hexagonal compacta hay 6 átomos. Podemos demostrar la imagen que les mencioné anteriormente, podemos demostrar que dan 6 átomos, ahorita vamos a hacerlo, para que ustedes observen cómo salen estos 6 átomos, cómo sale este factor de empaquetamiento y de esta manera poder determinar la densidad de los materiales para que ustedes específicamente sepan en qué parte se aplica. Entonces, viendo que todos los materiales que les mencioné se aplican o están dentro de lo que son los materiales tanto cerámicos como metálicos y como puros, van a depender también de su enlace químico. Recuerden que en los cerámicos el enlace químico que prevalece. Permítanme, me están llamando nada más. Entonces, a lo que quiero llegar es que dentro de los cerámicos, los enlaces que prevalecen son los enlaces covalentes y enlaces iónicos. Incluso todos los cerámicos tienen una mezcla de enlace mixto, es un enlace mixto tanto de enlace iónico como de enlace covalente. Eso es lo que los hace a estos materiales ser más rígidos y también la estructura cristalina que prevalece. Por lo tanto, si ustedes compararan las estructuras de un cerámico con un material metálico, especialmente quien tiene mayor dureza son los cerámicos. Recuerden que todos los materiales que tienen durezas muy altas tienden a fracturarse fácilmente porque tienen tanta dureza que se fracturan, como por ejemplo el vidrio, como por ejemplo los cerámicos artesanales, como por ejemplo los cerámicos de uso ingenieril, como son los óxidos de aluminio, óxidos de manganeso, óxidos de titanio. Todos aquellos materiales cerámicos tienden a fracturarse fácilmente por su estructura cristalina y por su tipo de enlace químico. Lo que prevalece en ese tipo de enlace son los covalentes y enlaces iónicos. Entonces, conociendo un poquito de eso, ustedes pueden tener una tabla periódica, donde vienen todas las estructuras de los materiales. Si ustedes observan principalmente todo lo que son el cloruro de sodio o el sodio tiene una estructura cúbica, lo que es el berilio, el manganeso tiene una estructura hexagonal, lo que tiene el calcio, el circonio tienen una estructura romboédrica y cada uno de los tipos de materiales que nosotros conocemos van a formar su tipo de estructura y recuerden que para poder formar una aleación es la mezcla de estos materiales. Y recuerden también que la mezcla se lleva por 2 tipos de aleaciones, aleación sustitucional y aleación intersticial. Las aleaciones sustitucionales son las que se llevan principalmente en materiales puros y las intersticiales son las que se llevan principalmente en los metales. Cada una de ellas tiene su estructura bien definida, como lo muestro en este tipo de estructuras que principalmente prevalecen en los materiales puros, en los materiales cerámicos y en los materiales, en las aleaciones ferrosas. Está la cúbica centrada en las caras, la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la hexagonal compacta. Aquí les muestro específicamente que el acero tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo y
tanto el acero como el cobre también tienen estructura centrada en las caras y el zinc tiene estructura hexagonal compacta al igual que el titanio. Se han preguntado por qué el acero tiene tanto estructura cúbica como estructura cúbica centrada en el cuerpo como estructura cúbica centrada en las caras. ¿Sí se han preguntado por qué tienen las dos estructuras? Bueno, les voy a decir por qué razón. La razón es porque todos los materiales tienen un diagrama de fase. Y ese diagrama de fase lo que hace que permita que el material cambie de propiedades es elevando el material a temperaturas donde va a haber un cambio de fase. Se debe a que el acero tiene una propiedad llamada alotropía. Y la alotropía es que principalmente a temperaturas de 600 grados va a tener una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Si elevo arriba de la temperatura crítica inferior, que son 723 grados del diagrama hierro-carbono que les había mencionado en la unidad 1, si lo elevo arriba de esa temperatura, su estructura va a cambiar a un acero cúbico centrado en las caras. Sus propiedades van a ser totalmente distintas porque en el interior ya hubo un cambio de acomodo atómico y formaron fases distintas, por lo cual van a repercutir tanto en propiedades magnéticas como en propiedades eléctricas como en propiedades mecánicas. Todo va a cambiar debido a que hay una activación por una elevada temperatura que le hemos aplicado al material, por la famosa alotropía. Entonces, eso es algo muy interesante en las estructuras cristalinas que vemos y que están internamente dentro de los materiales. Si nosotros observamos esta curva nos muestra la energía de activación y que principalmente es la energía que está uniendo tanto a los átomos dentro de una red cristalina. Recuerden que A es el parámetro de red y es la distancia que hay de un átomo a otro átomo. Nosotros esta distancia la podemos medir mediante una energía. Si nosotros queremos separar estos átomos, esta curva va a empezar a incrementar y vamos a ver que ya no va a haber equilibrio y vamos a empezar a elevar la energía y estos átomos van a empezar a vibrar y un momento vamos a lograr que se separen. Por ejemplo, si queremos separar el hierro del carbono mediante una reacción química, pues tendríamos que aplicar temperatura y poder evaporar el carbono o poderlo quemar o poder lograr que reaccione con otro elemento. Si le agregamos cal a un acero, va a formar óxido de calcio, o si le agregamos más carbono y le inyectamos oxígeno, el carbono se va a mezclar con el oxígeno y vamos a formar dióxido de carbono y vamos a estar separando lo que es el hierro puro. Y esta energía de activación incrementa para lograr que la energía mínima de unión se logre eliminar y se separen por completo nuestros átomos. Entonces, esta energía de activación siempre está estable dentro de nuestros materiales cristalinos, logrando tener una estructura cristalina. Aquí les muestro que las estructuras que les mencioné, la BCC, la FCC y la HCP, que la primera es la centrada en el cuerpo, la segunda la centrada en las caras y la tercera es la hexagonal compacta, tienen diferentes planos de deslizamiento. Esos planos de deslizamiento es donde principalmente el material se empieza a deformar y la probabilidad de que se deformen, por ejemplo, en la BCC es alta, en la FCC es moderada y en la hexagonal compacta es baja. Significa que cuando ustedes están deformando un material, lo que está pasando atómicamente es que los planos que forman esa estructura cristalina, esos átomos, empiezan a deslizarse. Y si se empiezan a deslizar, significa que el material se empieza a deformar. Si el material no se desliza en esos planos, en lugar de deformarlo, pues se va a fisurar, se va a fracturar. Por eso, especialmente con las estructuras hexagonales compactas, el deslizamiento de los planos es poca, debido a que son duros y frágiles.
Sin embargo, en la BCC, como es dúctil y como es maleable, pues los deslizamientos se llevan adecuadamente y la deformación por consecuencia también. Aquí les muestro los planos de deslizamiento, los planos en los cuales los materiales prevalecen dentro de nuestros materiales que vamos a analizar. Y principalmente los números de planos de deslizamiento dentro de una cúbica simple son 6, dentro de una cúbica centrada en el cuerpo son 12, dentro de una cúbica centrada en las caras es 48 y de la hexagonal compacta son 3. Su eficiencia, ¿por qué eficiencia? Es cuánto material aceptan de otro elemento para fabricar las aleaciones que les he mostrado. Y pues algunos materiales típicos donde estas estructuras prevalecen. La simple pues no está todavía definida, fue una estructura primitiva de la cual surgieron las cúbicas o el sistema cristalino cúbico, y aquí les muestro algunos elementos que principalmente prevalecen las estructuras centradas en el cuerpo, en las caras y la hexagonal compacta. Esto ya lo vimos, ya es repetitivo volvérselos a mostrar. Si yo les preguntara ¿qué es un plano? Pues un plano es una superficie en el espacio. Por ejemplo, aquí hay varios planos dibujados en una celda unitaria con diferentes direcciones, con diferentes posiciones y que principalmente es donde choca el rayo X, y aquí es donde se aplica la ley de Bragg para poder saber qué estructura tienen nuestros materiales de acuerdo a los planos presentes dentro de la estructura atómica. Entonces aquí les muestro una superficie en el espacio, a eso le vamos a llamar plano. Plano es una superficie en el espacio que principalmente tiene intersección en los ejes cartesianos. Ejes cartesianos son X, Y y Z, en los cuales vamos a aprender a dibujarlos, vamos a aprender a hacer cálculos, pero estos son los que nos sirven para saber cómo se va a comportar el haz de luz que va a incidir, el haz de rayos X que va a tener contacto con nuestra muestra, y que esta muestra es la que nos va a dar como resultado el tipo de estructura cristalina que va a prevalecer en los materiales que ya vimos anteriormente. También pues se van a dar cuenta que también existen defectos sustitucionales, donde un átomo se quita y entra otro tipo de átomo formando una fase terciaria. Por ejemplo, les había dicho que se puede unir el carbono con el hierro formando carburo de hierro, y va a ser un átomo muy diferente a la estructura que les estoy mostrando. También hay defectos intersticiales. En este lugar de tener carbono vamos a tener silicio, en los cuales pues van a generar diferentes propiedades en nuestra estructura. También va a haber defectos que se les llama vacancias, y las vacancias en realidad ¿qué es? Dejar un hueco, que desaparece un átomo, queda un hueco dentro de nuestra estructura cristalina llamada vacancia. Y una difusión intersticial es de que un átomo de un intersticio pasa a otra posición. A eso se le llaman defectos intersticiales, y dentro de esto tiene una aplicación muy importante dentro de los materiales. Por este motivo pues se generan que los materiales tengan buena conductividad eléctrica, buena conductividad electrónica, como son en los circuitos integrados. De esta manera pues es interesante ver que todos los materiales con los que hemos interactuado hasta el día de hoy pues tienen diferentes tipos de propiedades debido a la estructura que les mencioné. Y esto es interesante dentro de lo que son los materiales en ingeniería.